Bueno, y a esta hora de la noche vamos a enlazarnos vía Zoom con el congresista Hernando Guerra García, él es vocero de la bancada fujimorista, para hablar sobre este tema y sobre otros de interés en medio de toda esta coyuntura de crisis. Congresista Guerra García, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Buenas noches. Bueno, y escuchamos lo que ha planteado el congresista de Renovación Popular, el vocero de esta agrupación política, Jorge Montoya, en el sentido que plantearía esta nueva moción de vacancia siempre y cuando no solamente se corrobore lo dicho por Villaverde, sino también se tengan los votos. La bancada fujimorista va a apoyaría esta tercera moción de vacancia, ¿está analizando esa posibilidad? A ver, nosotros siempre queremos actuar de manera responsable y cauta. Hay que terminar de tener la información. Ya han existido 2 mociones de vacancia que fracasaron y no deberíamos exponernos a un tercer fracaso. Entonces, creo que cualquier moción hay que coordinarla bien entre las bancadas, conversarla y no tampoco llevarla a que sea la moción de una persona o de un grupo. Creo que ese es el camino, y en ese camino, obviamente, una vez recabada la información y una vez analizada la situación política, que es muy importante, los votos que existan, las vacancias no han prosperado no por nosotros, ni por Renovación Popular, ni por Avanza País, sino ya sabíamos por quiénes, que pues son los que han dado los votos para blindar hasta ahora al... y creo que la suerte del presidente prácticamente está echada, ¿no? Congresista, tenemos un problema con el audio, no sé si se puede solucionar mientras que recordamos un poco de lo que dijo Villaverde más temprano, en el sentido en que el presidente Pedro Castillo lideró, planificó y coordinó al más alto nivel con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando la democracia y perjudicando a los otros candidatos, Keiko Fujimori y López Aliaga, manipulando la voluntad popular. ¿Qué le parece a usted lo dicho por Villaverde, tomando en cuenta su situación? Es un procesado por este delito, hay una acusación en su contra, bastante delicada, también hecha por Karelyn López, como parte de esta organización criminal que habría operado desde el MTC, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, él ha señalado esto. Yo quisiera ser cauto también ahí, porque no quisiéramos mezclar el tema electoral y lo que sucedió. Muchos de nosotros creemos que efectivamente hubo un fraude, pero acá el tema donde nos tenemos que concentrar es en la inmoralidad y en los actos ilícitos del que hasta ahora es presidente de la República. Porque si entramos en temas así, va a desviarse, y lo que va a suceder es que va a parecer pues, que los votos de Fuerza Popular o de Renovación Popular son votos de venganza ante esto. No, hay que separar los temas y hay que ir tras las responsabilidades del presidente de la República. Luego, la verdad se abrirá paso y luego podrán venir otros procesos. ¿Y cuál es el ánimo en general de los diferentes congresistas de la bancada fujimorista? Porque justamente ustedes desde un primer momento estaban denunciando el tema del fraude electoral. Si bien es cierto que la Fiscalía hasta en 9 oportunidades archivó esto, hubo la presencia de estas misiones internacionales que garantizaron el proceso electoral en el que ganó el presidente Castillo. ¿Cuál es el ánimo entre ustedes? Bueno, ustedes han dicho que van a ser cautos para evitar que sean vistos como una acción por una supuesta venganza, pero en estas últimas horas, ¿qué es lo que han sentido al escuchar lo que ha dicho este empresario y también la respuesta? No solamente, bueno, no ha habido respuesta del presidente, ha habido de uno de los ministros, pero sí ha habido un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones rechazando de plano todas estas graves acusaciones. Bueno, nosotros en primer lugar respaldamos las investigaciones que hace un miembro de nuestro partido que preside la Comisión de Fiscalización. El congresista Ventura es de Fuerza Popular y ahí hay una presencia nuestra. Nuestro ánimo, como el de otros congresistas, es un ánimo no de sorpresa, porque esto era algo que creíamos que iba a salir en algún momento, ¿no? Pero sí recogiendo la indignación popular y, como repito, al abrirse más el paso a la verdad y al tener información, esto podrá terminar
con el gobierno inmoral del presidente Castillo. ¿Esa sería el camino más rápido, como ha dicho el vocero de Renovación Popular, el congresista Montoya? Eso dependerá de que existan los votos. Los votos de vacancia se necesitan un número alto. Eso mismo ha comprobado que la vacancia no es fácil de conseguir, ¿no? Porque hay unos que critican que la vacancia que cae como una espada de Damocles sobre cualquier gobierno. No, es un número alto y fue puesto así precisamente para que se reúnan las condiciones de una vacancia. Ojalá, pero repito, esto se tiene que hacer de manera ordenada, no de manera impulsiva, de manera coordinada y sobre todo pensando bien políticamente. Lo que no podemos hacer es precipitarnos a una moción de vacancia que no consiga los resultados, porque estaríamos allí más bien ayudando a este gobierno a todas luces corrupto. Ahora, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha tildado de fantasía perversa esta denuncia de Villaverde. Primero hubo un pronunciamiento por parte del Jurado Nacional de Elecciones y luego el presidente ha dado esas declaraciones a un medio local, mientras se ha conocido en las últimas horas también que el abogado de Villaverde ha señalado que su patrocinado cuenta con más de 8 horas de grabación de conversaciones y que contarían con las pruebas para poder sustentar esta grave denuncia. Bueno, habrá que esperar a que salgan más pruebas, ojalá que salgan estos audios. Se han hablado de 8, después se han dicho que hay más horas de audios. Y bueno, el jurado y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones pues sale obviamente a mostrar su versión y a defenderse, pero esperemos a ver qué informaciones hay. Y lo que sí es importante es que todo organismo esté abierto a las investigaciones, esté abierto y no cerrarse en un comunicado. El que no la debe, no la teme, ¿no es cierto? ¿Y qué cree que haya motivado al señor Villaverde justamente a presentar este tipo de denuncia y de esta manera, hacerlo de manera pública, mientras que era interrogado por la Comisión de Fiscalización? Yo creo que obviamente él esperará ser colaborador eficaz y obtener los beneficios. Creo que él, con su abogado, el doctor Rodríguez, ha analizado su situación y al saber que tiene pruebas, porque a un colaborador es eficaz cuando le da al fiscal elementos que comprueben, que puedan permitir, ¿no?, capturar o enjuiciar o denunciar a quien ha estado en niveles superiores. Entonces, esa es la figura del colaborador eficaz. Claro, tras reconocer que ha cometido un delito, ¿no? Tras reconocer que ha cometido un delito. Claro, él debería reconocer, entregar esas pruebas, el fiscal debería merituar esto y esperemos que en un breve plazo podamos tener al señor Villaverde de colaborador eficaz y tenemos poder un proceso fiscal abierto y rápido, ¿no? En tanto, hay que ir mirando, viendo esto con la indignación que nos causa, pero también con prudencia. Claro, con prudencia, sobre todo porque es una persona, insistimos, que está siendo procesada, que ha sido señalada por otra colaboradora eficaz, aunque está en etapa de corroboración, la señora Karelyn López, en el sentido pues que habría operado o habría sido parte de esta organización criminal al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Congresista, el caso de la elección en la víspera de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, mientras que la presidenta del Parlamento y otros integrantes del Congreso han señalado que se ha tratado de una jornada histórica, que se ha cumplido, que han hecho lo que se tenía previsto de acuerdo a las normas vigentes. Ha habido una serie de cuestionamientos. Ha dicho que ha sido pues parte de las acostumbradas repartijas entre el fujimorismo y otras agrupaciones políticas, que no hubo espacio para las cuestiones previas, tampoco para un debate. ¿Qué responde usted a esas críticas? Incluso se están anunciando posibles movilizaciones a través de las redes sociales para los próximos días para poder cambiar algo de lo que se ha elegido el día de ayer. ¿Qué responde usted? En un proceso de este tipo siempre hay quien pierde posiciones y los que han perdido posiciones están pues interesados en boicotear un proceso. A ver, este es un proceso de 8 meses, es el proceso de selección más largo, no solamente de un tribunal constitucional, sino en la carrera pública.
No hay ningún proceso de 8 meses. Esto es histórico y diferente. 2, ha sido un proceso transparente, abierto, televisado. Las sesiones han sido televisadas, abiertas. Se han recogido las opiniones de la sociedad civil, de las facultades de Derecho. Se han recogido las tachas de la ciudadanía. Se ha evaluado y nosotros no hemos votado. Es decir, nosotros no sabíamos a quién iban a evaluar los otros congresistas de Renovación Popular, de Alianza por el Progreso. Es decir, acá lo que hay que aclararle a la ciudadanía no es que nosotros hayamos dicho ya vamos a votar y estos son los candidatos. No, lo que se ha hecho es promediar. Y yo he calificado a estas personas a las cuales nunca había visto, con las cuales nunca he hablado, y mis calificaciones solamente las conozco yo. Y luego la Secretaría Técnica lo que ha hecho es promediar y obtener un número de los que llegaron a calificar. Fíjese, hubiese sido ideal quizás que pasen 8 o 9 para poder tener, como se dice, más espacio para poder calificar o no. Pero solamente pasaron 6, exactamente el mismo número. No es serio, no es responsable con el país cuestionar de esa manera un proceso cuando hemos tenido miembros del TC con el mandato vencido hace años. Hemos tenido miembros del TC que se han quedado durante años. Y hoy se cambia, y eso, además, una composición muy variada. Hay gente conservadora, hay gente de centro, hay gente de izquierda. Eso le va a dar un nuevo aire, no solamente a la institucionalidad del TC, sino a nuestro país. Aunque algunos dicen, por el contrario, que no hay una representación variada en esta nueva composición del Tribunal Constitucional, y hay quienes señalan, y por ahí también van otras críticas, que sería un máximo organismo constitucional demasiado conservador. A ver, si uno analiza las votaciones de quienes se opusieron, ¿no es cierto?, de la congresista Luque, de la congresista Bazán, ellos han votado. Ellos presentaron observaciones a 4 de los miembros, no a 2. ¿Por qué a ellos 2 no le presentaron observaciones? Porque son gente que está pues más ligada al pensamiento hacia la izquierda, y es bueno. Hay gente que también es más conservadora y hay gente, digamos, de centro. Hay alguien que ha sido un militante de un partido político, como el señor Monteagudo, que ha sido hasta ahora militante de Acción Popular, y eso tampoco ha significado que a nosotros digamos no debe pasar. Entonces, los cuestionamientos provienen de aquellos que querían pues mantener este TC, ¿no?, con todos los cuestionamientos que ha tenido. Hay que saber perder en democracia, hay que saber respetar el número de votos. Si hubiese sido una votación ajustada, han sido votaciones altas. Claro, más de y 90. Las 6 se han alcanzado. Más de 90, y en el caso de uno, que fue el que alcanzó la mayor votación, fue de 102 votos a favor. Así es. Y votaciones limpias, y lo que, a ver, cuando se dice no ha habido discusión, por favor, ha habido 8 meses de discusión. La congresista Luque se pone de pie y dice, quiero discutir. 8 meses se ha discutido eso, y lo que se ha buscado era que se vote. ¿Por qué? Además, creo que está normado, ¿no? El hecho de que no haya un debate previo a la votación, y esto escuchaba al candidato A y al candidato B, y entonces ya vicias el proceso. Entonces es un proceso impecable, respetado por la mayoría de los congresistas. Y escuchaba más temprano al expresidente del Tribunal Constitucional, al doctor Óscar Urbiola, en el sentido que explicaba por qué no se da ese tipo de debates previo a la elección, y es para no exponer a los postulantes a algún tipo de ataque o de cuestionamientos públicos en esta sesión, que ya no vendría al caso. Exactamente, y además creo que las bancadas que hemos trabajado, los representantes que hemos estado, tenemos el respaldo de nuestras bancadas. Pararse a alguien a sacar de último minuto, tengo esta multa de estacionamiento que no pagó el candidato tal, o dicen que declaró esto, eso es lo no serio. Lo serio es haber trabajado en una comisión que, repito, durante 8 meses hemos tenido discusiones muy fuertes, y que la presidió el doctor Balcázar, que es del partido de gobierno, de Perú Libre. Y hemos tenido muchas discrepancias, también muchas coincidencias. Hemos hecho preguntas directas, bien hechas, creo yo, a la mayoría, y no pasaron todos. Ojalá hubiesen pasado más, pero pasaron 6. Así es.
Y congresista, ¿qué opina usted? Porque ya esto se está señalando muchísimo en los últimos tiempos, en las críticas por las limitaciones que tienen los periodistas. El día de ayer hubiera sido fundamental que los colegas, que nuestros colegas que cubren todos los días las actividades en el Parlamento ingresaran al hemiciclo como se acostumbra, bueno, debidamente ordenados, pero bueno, lamentablemente hasta ahora no se logra eso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la cobertura es una cobertura abierta. Yo cuando salgo y escucho a los periodistas, están escuchando directamente el tema, están viéndolo a través de las cámaras. Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Bueno, yo he cubierto el Congreso y no es lo mismo estar ahí en el hemiciclo, ver lo que se ve detrás de cámara, los congresistas cómo hablan unos y otros, sí, cómo claro. están los voceros, y nosotros tenemos que limitar la cobertura a lo que transmite el canal del Congreso. A ver, yo particularmente creo que si se va a buscar abrir esto, que se le haga la misma exigencia pues a los consejos de ministros, a los plenos del Jurado Nacional de Elecciones, al pleno de la Corte Suprema, y entonces la exigencia que no venga de un solo lado, ¿no? Y abrimos la información, pero a todos lados. Pero nunca ha habido el ingreso a los consejos de ministros, por ejemplo, en Palacio de Gobierno, tampoco hemos tenido, creo que, acceso... No hay cobertura. Nunca hubo. Lo que hay son las conferencias de prensa. En todos los gobiernos ha sido así. Nunca hemos entrado a una sesión del Consejo de Ministros, pero sí hemos cubierto dentro del hemiciclo para ver todos los movimientos que hay al interior y también poder coordinar con los congresistas de manera directa. Y ya la pandemia prácticamente ya no ha terminado, pero al menos pues las medidas se han flexibilizado. Y eso en aras de la transparencia, ¿no le parece, congresista? Y yo creo que ese es igual de transparente y la información está ahí. Yo creo que el Congreso de la República es quizás el ente más transparente. Se filtran inclusive las sesiones de Junta de Portavoces. O sea, yo no creo que sea un tema de transparencia, pero en todo caso es un tema que deberá ver la Junta de Portavoces y la mesa directiva y se intercambiarán opiniones y posiciones. De repente puede plantear ese tema, ¿no? Porque sí es importante. Ahora, ya para ir cerrando, más temprano, bueno, ya estamos acostumbrados que el presidente Pedro Castillo no responda, no ha dicho absolutamente nada de lo que ha dicho el señor Villaverde, y lo que ha dicho es que hay gente que vive de la farándula y del espectáculo, y que nosotros no hemos venido para esto. ¿Qué opinión le merece este tipo de comentario del presidente Pedro Castillo en medio pues de esta grave denuncia? Que si bien es cierto, hay que poner paños fríos, hay que corroborar, porque es algo grave, pero hay que corroborar con pruebas y elementos o indicios razonables, definitivamente pues genera más inestabilidad. A ver, quien le ha generado inestabilidad al país desde el primer día que entró al gobierno ha sido el presidente Castillo. Quien ha llevado a nuestro país a casi ser una especie de circo en el que cada semana tenemos una función diferente protagonizada por él, es el mismo presidente. En todo caso, él es el rey de la farándula y es una función que ya nos cansó a los peruanos. Cambiemos de personajes y ojalá entremos en la senda en la que estábamos antes, que era el crecimiento, el desarrollo y de aprovechar los grandes momentos que tienen, por ejemplo, los precios de los minerales para nuestro país. Cambiando de escenario, ¿sería una de las alternativas adelantando las elecciones generales, tal como están planteando algunos? Podría ser un escenario, pero yo creo que lo que hay que hacer cuando hablamos de que algunos dicen que se vayan todos, bueno, que sean todos, pues, ¿no? O vamos a ir a unas elecciones con este Jurado Nacional de Elecciones. Claro, la situación se complica más y además ustedes se han convertido ahora en la primera mayoría en el Parlamento, con la renuncia de los 10 congresistas a Perú Libre. Así es. Luego de la renuncia de sus colegas. En realidad preocupa, ¿no? Digo, preocupa porque un Congreso fragmentado es más complicado, ¿no? En portavoces, diferentes posiciones. Y eso es lo que le ha pasado pues a un partido como el Partido de Gobierno, que obviamente ya sabíamos todos que iba camino hacia eso, ¿no? Porque estaba, como se dice popularmente, pegado con baba, ¿no? Claro, y ahora se anuncian 5 más, pero bueno, no sabemos todavía qué es lo que va a ocurrir o si se va a concretar en los próximos días. Congresista Guerra García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Estación Central.
Y bueno, vamos a ver qué ocurre y qué muestra el abogado de Samir Villaverde en las próximas horas. Muy buenas noches. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches.